Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y, por qué no, de un poquito de drama televisivo que tanto nos gusta comentar. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales y ha encendido la chispa de la imaginación de millones de fans. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque el titular dice lo que dice: el beso inesperado. Kerem Bürsin no pudo resistir y besó a Hande Erçel. Así como lo leen. Antes de que se descontrolen las teorías y los sipeos, quiero invitarlos a que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Vamos a desglosar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y sobre todo, vamos a disfrutar juntos de este momento que ha puesto a todos a hablar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo que darle a ese botón de suscribirse es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y unirse a esta increíble comunidad de amantes de las series y las noticias del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El titular es bastante directo, ¿verdad? Un beso inesperado, de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Para quienes quizás no estén al tanto de la magnitud de esta noticia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, que conquistó los corazones de audiencias en todo el mundo y los catapultó a la fama estratosférica. Y como suele suceder en estas historias que se desarrollan tanto en pantalla como fuera de ella, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que los fans no tardaron en empezar a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. La serie se emitió entre 2020 y 2021, y durante todo ese tiempo, Kerem y Hande fueron el tema de conversación constante. Sus interacciones en entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, e incluso sus apariciones públicas, eran analizadas al milímetro en busca de cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores de una relación. Y vaya que hubo señales. Su complicidad era evidente, sus miradas se cruzaban de una manera que hacía pensar que algo más que una amistad estaba floreciendo. Pero ¿qué significa este titular, el beso inesperado? Kerem Bürsin no pudo resistir y besó a Hande Erçel. Bueno, la clave aquí está en inesperado. Si bien los fans llevaban años deseando y especulando sobre su relación, este beso parece haber sido capturado o sucedido en un contexto que tomó a muchos por sorpresa. A menudo en el mundo del espectáculo, las relaciones se revelan de forma paulatina, o a través de comunicados oficiales. Pero un beso capturado o compartido es una declaración mucho más visceral, mucho más íntima. ¿De dónde surge esta información? Es importante ser cautelosos y basarnos en lo que se ha publicado oficialmente o en fuentes confiables. Si bien las redes sociales están inundadas de comentarios y especulaciones, la noticia en sí probablemente proviene de alguna fotografía, vídeo o testimonio que ha salido a la luz. Podría ser de un evento público, una reunión privada, o incluso de un momento casual que fue capturado por paparazzi o por alguien cercano. La forma en que se desarrolla la noticia es crucial para entender su impacto. Imaginemos el escenario. Quizás fue durante una celebración, una fiesta de amigos en común, o incluso un reencuentro después de un tiempo sin verse. Podría ser un momento de emoción, de nostalgia, o simplemente un impulso espontáneo que Kerem decidió dar rienda suelta. Y el hecho de que se diga que no pudo resistir, sugiere una fuerte atracción, una emoción que lo venció. Esto es lo que alimenta la fantasía de los fans, la idea de que su conexión es tan real y poderosa que incluso los actores no pueden contenerla. Ahora, hablemos de la reacción. Cuando una noticia así sale a la luz, especialmente sobre dos personalidades de tan alto perfil, la respuesta de los fans es inmediata y masiva. Las redes sociales explotan. Twitter se llena de trending topics, Instagram se inunda de comentarios, y los foros de fans se convierten en verdaderos centros de debate. Los Kerem y Hande shippers probablemente están celebrando como si hubieran ganado la lotería, mientras que otros, quizás más escépticos, estarán esperando más detalles o buscando confirmación. Es fascinante cómo estas figuras públicas, a través de sus personajes y sus interacciones, logran crear un vínculo tan fuerte con su audiencia. Sen Kalkam no fue solo una serie para muchos, fue una experiencia emocional. Kerem y Hande, como Serkan y Eda, se convirtieron en los OTP de una generación de espectadores. Y cuando esa química parece traducirse a la vida real, el impacto es doble. Pero, ¿qué hay de la confirmación?
Es fundamental recordar que hasta que los propios Kerem Bürsin y Hande Erçel no confirmen públicamente su relación, o al menos este beso en particular, todo lo que tenemos son especulaciones y reportes. Los medios a menudo buscan generar clics y titulares, y a veces la interpretación de un evento puede ser exagerada. Sin embargo, el titular en sí es lo suficientemente jugoso como para generar esta conversación. Si este beso es un indicio de que Kerem y Hande han iniciado o retomado una relación, sería una noticia de portada en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Sus carreras, su imagen pública, todo podría verse afectado. Y de nuevo sus fans estarán emocionados de ver cómo se desarrolla esta historia, tanto en la pantalla como en la vida. Pensemos en las implicaciones para sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y con un futuro prometedor. Una relación pública y consolidada podría, de hecho, fortalecer su imagen y atraer aún más proyectos. O podría, en algunos casos, generar un escrutinio público que pueda resultar abrumador. Pero dada la admiración que generan, es más probable que sus seguidores los apoyen incondicionalmente. Y hablando de fans, ¿qué han dicho ellos? Las redes sociales son un hervidero de opiniones. Algunos comentarios podrían ser del tipo «lo sabía». Siempre supe que había algo entre ellos, otros «qué hermoso momento». Se ven tan enamorados, y también habrá quienes digan «esperemos a ver qué dicen ellos antes de creerlo todo», o incluso «esto es solo una foto de amigos, no lo saquen de contexto». Cada uno tiene su propia interpretación y derecho a expresarla. En este punto es importante considerar el contexto en el que este beso pudo haber ocurrido. ¿Fue un beso de película? ¿Un beso de despedida? ¿Un beso de reconciliación? ¿Un beso de pura pasión? El titular no nos da esos detalles, y es precisamente esa ambigüedad lo que permite que la imaginación vuele. Si fue un beso público, es probable que haya habido testigos y quizás incluso imágenes y vídeos que circulan ahora mismo. Si fue un beso privado, entonces la información podría provenir de una fuente muy cercana. Y si nos ponemos a pensar en Senkalkapm, recordarán que hubo muchos momentos románticos y apasionados entre Serkan y Eda. Ese tipo de escenas, también interpretadas por Kerem y Hande, es lo que hizo que los fans se enamoraran de la pareja en la pantalla. Y ahora, si este titular es cierto, parece que esa química ha logrado traspasar las barreras de la ficción. Además, es interesante reflexionar sobre la presión mediática y pública que enfrentan las celebridades, especialmente cuando se trata de sus vidas personales. Cada gesto, cada palabra, es analizado y a menudo malinterpretado. Este titular por sí solo ya ha generado una gran cantidad de conversaciones y especulaciones. Imaginen la intensidad una vez que haya más detalles o confirmaciones. Otro punto a considerar es la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. A veces las parejas se forman durante proyectos y a veces simplemente se cruzan sus caminos y surge la magia. Lo que es innegable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión especial, ya sea como amigos, compañeros de trabajo o algo más. La historia de sus Chip es una de las más grandes que hemos visto en el fandom de series turcas. Han sido objeto de innumerables montajes, fanfics y discusiones sobre si su relación era real o simplemente una estrategia de marketing. Si este beso es real, entonces todas esas esperanzas y deseos de los fans se verían, en parte, realizados. Y es precisamente la fuerza de ese fandom lo que hace que noticias como esta sean tan impactantes. Los seguidores de Kerem y Hande son increíblemente apasionados y devotos. Su apoyo puede ser un motor poderoso para sus carreras. Por lo tanto, cualquier noticia sobre su vida personal, especialmente una tan íntima como un beso inesperado, resonará profundamente en esta comunidad. Ahora, antes de que terminemos, vamos a resumir lo que hemos abordado en este vídeo. Hemos partido del impactante titular, el beso inesperado, Kerem Bürsin no pudo resistir y besó a Hande Erçel. Hemos hablado sobre quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la relevancia de su trabajo juntos en Senkalkapm. Hemos analizado el significado de un beso inesperado, en el contexto de las relaciones públicas y el impacto de esta noticia en las redes sociales y en el fandom. Hemos reflexionado sobre la importancia de la confirmación oficial y la presión mediática que enfrentan las celebridades. Y hemos considerado cómo esta noticia, si es cierta, podría afectar sus carreras y la percepción pública. En definitiva, este titular nos ha dado mucho material para pensar y especular.
Nos recuerda la fascinación que sentimos por las vidas de las celebridades y cómo, a veces, sus historias personales pueden ser tan cautivadoras como las que interpretan en la pantalla. Lo que está claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable, y este supuesto beso inesperado solo ha avivado las llamas de esa conexión en la imaginación de sus fans. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este titular? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Qué les gustaría que sucediera en sus carreras y en sus vidas personales? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.